logremos meter en nuestra cabeza que tenemos que ahorrar agua. Sin embargo, frente a esta situación que estamos viviendo, hay algunos críticos que dicen la alcaldía de Carlos Fernando Galán se durmió. Esto se sabía que iba a pasar en cierta medida. Los niveles de Chingaza estaban bajando de forma significativa desde hace meses y tal vez esta campaña de ahorrar agua para la ciudadanía debió haber empezado hace varias semanas y no solo hace 2. Está con nosotros en la línea Noel Valencia. Él es el exgerente del acueducto de Bogotá. Fue gerente entre julio de 2023 y enero de 2024. ¿Qué quiere decir? Que el señor Valencia hizo el empalme entre la administración de la alcaldesa Claudia López y la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Exgerente Valencia, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos. Camila, buenos días. Camila, Claudia, Ana Cristina, Oscar, Hugo, Lucas, buenos días. Exgerente, mil gracias por estar con nosotros y le hago esa pregunta. Como usted fue el que hizo el empalme con la nueva administración y obviamente hay voces pues críticas y que conocen del tema que dicen, a ver, esto nos cogió la noche con las medidas que estamos tomando en Bogotá porque realmente de los niveles de Chingaza de agua se conocía desde hace meses atrás que tenían niveles preocupantes y que esto iba a generar pues una alerta en la ciudad. ¿Desde hace cuánto sabemos que esto iba a pasar? Bueno, el nivel de los embalses es una información que le llega todos los días al gerente. Cuando uno llega a su oficina, lo primero que se encuentra es un correo del nivel de los embalses en Bogotá y pues usted tiene los expertos para poder revisar efectivamente. ¿Me están escuchando bien? Sí, lo oigo, aunque se me corta de vez en cuando, exgerente. O sea, pero sí lo oímos bien, aunque de vez en vez se nos va cortando la comunicación. Pero está bien, ahí estás escuchando bien. Sí, señora, ahí lo escucho. Ok, entonces el nivel de los embalses le llega todos los días, es el primer correo que uno recibe en la mañana. Efectivamente, el nivel de los embalses cuando yo salí, que fue la primera semana de enero, estaban en condiciones normales. La curva de comportamiento de los embalses estaba de acuerdo al pronóstico. Nosotros habíamos hecho un pronóstico muy ácido, muy conservador, teniendo en cuenta el fenómeno del Niño, y ese pronóstico ácido y conservador pues estaba lejos de un racionamiento de agua. Esto lo demuestra lo siguiente, o sea, yo te quiero decir, si yo soy la nueva administración y empiezo a recibir el nivel de los embalses todos los días, pues efectivamente, si esperé hasta abril, es porque el nivel de los embalses en enero y en febrero pues no era crítico, ¿sí? Entonces, yo estoy absolutamente seguro que ellos recibían todos los días el nivel de los embalses, los revisaban, no solamente viene el nivel de los embalses, sino que aclara si está en situación crítica, si está en amarillo, si está en naranja, si está en rojo, y usted se reúne con los expertos y analiza esta información con los expertos del sistema maestro, y si no habíamos tomado una decisión antes es porque el pronóstico estaba de acuerdo, o el comportamiento de los embalses estaba de acuerdo al pronóstico, que no representaba ninguna alarma y estaba lejos de un racionamiento. Por eso también la administración nueva cuando entra, pues empieza a recibir esta información y pues no determina de una vez un racionamiento en enero, ni en febrero, ni en marzo, que efectivamente la situación se puso muy crítica, fue a finales de febrero, en marzo, que no esperaba a nadie que no lloviera, y pues los primeros días de abril que fueron muy, muy críticos, pues y es cuando se decide hacer el racionamiento hasta abril. Pero entonces hay una cosa que no entiendo, exgerente Valencia, y es que el sistema de agua en Bogotá y los embalses es muy vulnerable si tenemos semejante crisis porque hay un mes que esperábamos que lloviera y que no llovió. O sea, si usted nos dice que ustedes allá en el escritorio reciben, quienes son gerentes del acueducto, todos los días les llega un informe, mire, el embalse está en esto, para que se tomen medidas referente a lo que va a pasar con el agua en la capital. Si usted dice, yo me fui en enero, y en enero entregué las previsiones normales, o sea, estaban las proyecciones como normalmente es en el mes de enero, ya el siguiente gerente que llegó, es decir, la doctora Natasha Avendaño, recibía todos los días, igual que yo, el informe de cómo estaban los embalses. Y usted me dice, todo estaba normal hasta febrero porque resulta que esperábamos que lloviera en marzo y no llovió. Es decir, que un mes que deje de llover en Bogotá ya nos fregó y nos mandó a racionamiento a los capitalinos. No, lo que pasa es que pues el embalse, nosotros siempre esperamos que efectivamente el nivel de los embalses baje en diciembre, enero y febrero,
y porque la situación en el sistema Chusa, en el sistema de Chingaza, llueve de acuerdo a cómo se comporta el sistema de agua de lluvias en la Orinoquía. Y en la Orinoquía, recuerden que llueve desde marzo hasta más o menos noviembre, con una época pues baja de lluvia en agosto. Pero se esperaba, o sea, todo estaba de acuerdo al pronóstico, así se esperaba que dejara de llover. Lo que nunca se esperaba, que fue completamente extremo, es que efectivamente dejara de llegar agua, porque no se trata solamente de lluvias, ¿no? Recuerda que el embalse también se llena por cuerpos de agua que llegan con agua al embalse. No es solamente el agua lluvia que llega al embalse, sino que hay quebradas, hay ríos pequeños que surten el embalse y que empezaron a tener un comportamiento completamente atípico, y es con muy poca agua, porque no solamente se trata de lluvia, sino se trata de los cuerpos de agua que llegan al embalse. Efectivamente nosotros, aquí esa pregunta es muy importante porque Bogotá necesita, y eso lo hicimos nosotros, contratamos un estudio que determinara cómo se podría abastecer Bogotá para hacer frente al fenómeno del Niño, porque cada vez este tema del cambio climático trae pues periodos de sequía mucho más largos. Y ese estudio, que efectivamente está ahí en el acueducto, determina que Bogotá necesita un embalse plurianual, es decir, un embalse que se llene en un año y se desocupe en 2 o en 3. Lo necesita. El embalse de Chuza hoy es anual, se llena en un año y se desocupa en el siguiente. Es fundamental con estos climas tan extremos, con estos temas de fenómeno del Niño y de cambio climático, que no solamente Bogotá, sino todas las ciudades de Colombia tengan sistemas de regulación, sistemas de almacenamiento de agua que se llenen en un año y se desocupen en 2 o en 3. Es un proyecto Excelente. Que hay que empezarlo. ¿Sí? Sí, excelente, Valencia. Yo, si le estoy entendiendo bien, entonces uno debe concluir que en el proceso de empalme entre la anterior administración y esta no hubo ninguna advertencia de la anterior administración a esta de que había que hacer algo por un posible desabastecimiento para evitar un racionamiento. Se lo pregunto porque ha habido versiones en ese sentido que indican que esta nueva administración no atendió lo que se dijo desde el mismo empalme. ¿Usted nos puede entonces garantizar, asegurar que eso no fue tema del empalme? Efectivamente, nosotros cuando hicimos el empalme, pues toda la información está en las actas, se entregó de cómo estaba el comportamiento de los embalses. Como yo lo repito, el comportamiento de los embalses estaba en condiciones normales. Yo le envié una gráfica a Lucas en donde muestra efectivamente cómo estaba el comportamiento de los embalses, que no era nada diferente a cómo se habían comportado en los diferentes años, que estaba comportándose en condiciones normales. Y si ustedes se dan cuenta, pues el embalse empieza a caer a mediados de enero, es decir, la falta en el suministro de agua, ya se llame cuerpos de agua de lluvia, para el embalse de Chuza empieza a caer a mediados de enero y después se vuelve mucho más crítica en febrero y en marzo. Entonces, pues nosotros teníamos los datos se les entregaron, efectivamente los revisamos, no había nada que indicara en ese momento que podríamos estar cerca de un racionamiento. Sí, estaba comportándose de acuerdo a como nosotros habíamos hecho las curvas estimadas, que no eran fáciles porque se estaba estimando con fenómeno del Niño que iba a haber pues una reducción de las lluvias, pero nunca en un fenómeno tan extremo y en un comportamiento tan extremo como efectivamente sucedió, porque es que dejó de llegar agua al embalse a mediados desde mediados de enero, después mucho más duro en febrero y en marzo ni se diga, o sea, increíble fue abril, abril fue llegar sin nada de lluvias después de Semana Santa. Inclusive yo, que en este momento estoy en los llanos, pues sufrimos muchísimo a finales de marzo y a comienzos de abril porque no estaba lloviendo, alcanzó gente a perder cultivos de arroz y eso porque no llovió, cosa que nunca sucede, ¿no? Es por eso se necesitan los embalses plurianuales. Efectivamente necesitamos poder almacenar el agua de un año para que nos dure para 2 o para 3 años. Es necesario trabajar en función de eso para que Bogotá no esté teniendo este problema cada vez que tengamos fenómenos extremos de clima, como va a seguir sucediendo. Pero entonces, exgerente, sobre eso que usted está diciendo, que es importante que trabajemos en que esto no nos vuelva a pasar y poder tener el agua suficiente, hay un proyecto que se viene estructurando desde la alcaldía de Antanas Mocus, que es Chingaza 2, que ha tenido múltiples tropiezos porque obviamente hay una serie de movimientos de ambientalistas que dicen hacer ese proyecto de Chingaza 2 en el páramo, pues eso va en contra del medio ambiente, vamos a gastar el agua, etcétera, etcétera.
como esto viene desde el gobierno de Antanas Mockus, que venimos hablando en Bogotá de hacer Chingaza 2 para poder tener más agua en la ciudad, ya que está creciendo, que construimos más casas, les vendemos a los municipios de Cundinamarca el agua en bloque y demás. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con esa ampliación de Chingaza? Porque se viene hablando desde Mockus y ya vamos en el alcalde Carlos Fernando Galán. Han pasado más de 3 administraciones y nada se ha hecho con ese proyecto y con ampliar la capacidad del acueducto de Bogotá para poder tener más agua y darle a la ciudadanía. ¿Qué fue lo que sucedió, por lo menos en la administración en la que usted estuvo, en la de Claudia López? Efectivamente, cuando nosotros llegamos, el proyecto simplemente era eso, un proyecto conceptual, no había avanzado porque tiene muchísimas restricciones ambientales o contradicciones ambientales, como tú lo dices. Efectivamente, había sido rechazado, espérate porque se quita... Había sido rechazado porque los organismos ambientales pues no están de acuerdo con el proyecto, y lo que hicimos nosotros fue hacer un nuevo estudio. Hicimos un nuevo estudio que determina efectivamente que se requiere pues tener un embalse plurianual en Chuza. Eso lo dejamos listo y hay que empezar a trabajar con consultas previas, con estudio de impacto ambiental, con factibilidad. Pero es importante que todos los organismos, no solamente en el distrito, sino a nivel nacional, porque aquí entran las autoridades ambientales, la CAR, la ANLA, pues sean conscientes de que efectivamente se requiere un embalse plurianual. Es fundamental que se empiece a trabajar, que lo pongamos como un proyecto, que hagamos mesas de trabajo y que empecemos a trabajar, pues porque hay que sopesar eso. No se trata de seguir creciendo Bogotá, ni siquiera es por eso, porque pues Bogotá necesita asegurar el agua para la gente que ya tiene. No se trata de seguirlo creciendo, sino que pueda hacer frente a estos fenómenos extremos del clima, como yo le digo, que pueda almacenar el agua de 1 año para 2 o para 3 años. Gerente, es fundamental hacerlo. Sí, excelente, sí. Pero entonces ese plan sería trayendo el agua ¿de dónde? Porque el Chingaza 2 se había concebido canalizando agua de unos ríos que son los que quedan de los que le llevan agua a la Orinoquía, y de hecho las poblaciones de Meta en general fueron unas de las que se han opuesto a Chingaza 2, porque es que el agua que nos tomamos en Bogotá es agua que si no la embalsáramos acá pues iría a la Orinoquía. Entonces la idea de ese embalse plurianual del que usted nos está hablando sería para tomar el agua ¿de dónde? No, es que ese es otro estudio que hicimos y aquí es importante, me encanta esa pregunta porque el estudio indica, hay otro estudio, no solamente que para poder abastecer Bogotá necesitamos efectivamente un embalse plurianual, sino de dónde viene el agua que cae en Chingaza. Y el agua que cae en Chingaza, que llueve en Chingaza, efectivamente viene de la Amazonía, de la región andina y una poca parte de la región pacífica, pero muy poquito, ¿sí? Pero la mayoría viene de la Amazonía. Lo que tú llamas ríos aéreos, esas nubes vienen desde la Amazonía, se depositan en Chingaza y efectivamente por eso el régimen de lluvias de Chingaza es igual a la Orinoquía. Por eso el estudio que nosotros hicimos se llama el impacto de la deforestación de la Amazonía en el suministro hídrico en Chingaza, y lo que determinó con unos estudios muy avanzados con una universidad de Holanda que realizó estas modelaciones con todos los expertos, con doctores expertos en este tema del manejo de las lluvias y de cómo se mueven las nubes y cómo se mueven estos ríos aéreos, determinó efectivamente que el agua viene de ese sector. Claro, pero entonces... que necesitamos cuidar la Amazonía. Entonces hay que tener cuidado porque la Amazonía, no la Amazonía colombiana, la Amazonía en total, porque nosotros solamente tenemos el 18, el 20% de la Amazonía, la deforestación de la Amazonía tiene un impacto en el suministro hídrico en Chingaza y un impacto fuerte. Necesitamos frenar esa deforestación para que dejemos de tener problemas de suministro hídrico. Toda esa agua, si nosotros ampliamos la capacidad de almacenamiento en Chingaza, pues vamos a lograr que no tengamos un embalse para 1 año, sino para 2 o para 3.
Pero claro, pero yo quedé un cae, poquito confundida, exgerente, porque lo que yo he leído es que el agua con el que llega a Chingaza es agua de unos ríos que si no, los tuviéramos en los embalses del sistema Chingaza, pues llegarían a la Orinoquía, y entonces por eso la gente de la Orinoquía no quiere que haya un Chingaza 2, porque sería quitarle más agua de la que naturalmente debería llegar allá. Pero lo que usted nos está diciendo, si yo le entiendo bien, no es así. El agua con el que se llena Chingaza es agua que viene por ríos aéreos, o sea, por las nubes que se generan por la selva amazónica. Pero de todas maneras, la pregunta inicial que le hice queda en el aire. Para hacer un Chingaza 2, ¿de dónde tendría que venir el agua? ¿También de la Amazonía y dependemos de que no haya deforestación, o dependemos de unas cuencas hidrográficas que si tomamos el agua de ahí, ¿a quién le va a dejar de llegar? No, el agua va a seguir llegando efectivamente de donde viene por nubes, por ríos aéreos, por las nubes, y lo que vamos a aumentar es la capacidad de almacenamiento. Es decir, va a ser una represa o un embalse al lado del otro, y al tener un embalse al lado del otro vamos simplemente a tener mayor capacidad de almacenamiento. Los ríos que llegan que son pocos, las quebradas que llegan al sistema Chingaza simplemente se amortiguan cuando tienen muchísimo crecimiento, y después del sistema Chingaza siguen saliendo los ríos con los mismos niveles. Sí, ellos llegan, se amortiguan en el embalse y después siguen su recorrido con los mismos niveles. Que son muy pocos, pero efectivamente el agua viene por ríos aéreos. Nosotros lo que haríamos es un embalse al lado que nos permita almacenar el agua para 2 o 3 años, y sería la gran solución. Y eso no lo digo yo, no lo dicen los estudios y lo dicen los expertos, que efectivamente el acueducto, que allá hay gente que se dedica a esto todo el tiempo, que yo los invito a que los entrevisten en cualquier momento y que les pueden decir exactamente lo mismo. Efectivamente eso de que nosotros estamos afectando. Exactamente lo mismo. Eso precisamente que usted dice, que esos expertos del acueducto son con los que hemos intentado hablar, pero ha sido imposible, porque hemos llamado al acueducto y no nos han dado respuestas sobre esto que estamos consultando, exgerente, porque pues nosotros, en medio de la situación del racionamiento, nos encontramos, y quiero que usted lo escuche porque usted debe conocerlo, pero quiero repetírselo, con este video. Y nos encontramos con este video de un exconcejal que ya no está en el Consejo de Bogotá, pero un video de hace 6 años, en donde alertaba sobre la situación del agua de Bogotá, y no por el tema del fenómeno del Niño, sino en general por la falta de ejecución de proyectos como Chingaza 2 y otras cosas que no se han hecho en la capital, y la población sigue creciendo, Bogotá sigue creciendo, y pues puede ser que el suministro de agua, si no se hacen las obras, si no se ejecutan estos proyectos, pues termine estando en riesgo. Escuche usted lo que nos encontramos nosotros de hace 6 años. ¿Cuánta agua tenemos en Bogotá? ¿Cuánta consumimos? Si seguimos consumiendo ese ritmo, ¿hasta cuándo va a durar el agua que tenemos? ¿Usted sabe? Yo no tenía ni idea. Entonces decidí preguntar. Y el acueducto me contestó con unas cifras dramáticas. Dijeron que hoy en día tenemos 17 metros por segundo de agua y que consumimos 16,5. Y que si seguimos consumiendo ese ritmo, la oferta y la demanda serían iguales en 2019. Se lo repito. El acueducto estaba diciendo que en 2019 no tendríamos suficiente agua en Bogotá para todo lo que necesitamos. Entonces yo decidí escribir un artículo sobre eso y se armó un escándalo. Ahí sí, el acueducto se mosqueó y dijeron que yo había malinterpretado las cifras, que Bogotá no consumía según las proyecciones que ellos mismos me habían dado, sino que consumía muchísimo menos y que no había ninguna razón para preocuparse. Yo no tengo ninguna forma de medir el consumo de agua en Bogotá, entonces pues tocará creerles a ellos, pero sí me queda una duda muy importante. La alcaldía está diciendo que vamos a construir un pocotón de viviendas en Lagos de Tona, que hay que redefinir la reserva Vanderhamen para poder construir algo más de vivienda allá. Y mientras tanto en los municipios vecinos hay un reguero de viviendas impresionante. ¿De dónde va a salir agua para tanta vaina? ¿No debería tener el acueducto un plan? Si las proyecciones de consumo que me dieron no sirven, ¿no deberían tener unas reajustadas a la realidad? Pues la respuesta es que no. Y yo veo al acueducto muy relajado con eso y no veo a nadie mirando el tema de cerca. De hecho, el gerente y toda la junta directiva del acueducto cambian cada 4 años con el cambio de alcalde. Si eso es así, ¿quién está haciendo la planeación de largo plazo del agua en Bogotá? Yo no quiero alarmar a nadie, pero ¿no será hora de mirar esto más de cerca? Yo soy Diego Lacerda y lo que es con Bogotá es conmigo. Entonces, ese video, que es de hace 6 años, exgerente,
pues obviamente nos alertó porque dijimos, oiga, esto se viene mencionando hace ya varios años y no hay una respuesta de parte del acueducto ni de quienes han pasado por ahí de qué ha pasado con la infraestructura. No sé si sea Chingaza 2, no sé cuál sea el proyecto que podrá garantizarnos a los bogotanos que tengamos el agua suficiente que necesitamos. No solo en momentos de fenómeno del Niño, porque esta situación no solo por el fenómeno del Niño, sino también pareciera que por falta de planificación. No, es que efectivamente escuché a Diego atentamente, a Diego Lacerna, y eso fue exactamente lo que hicimos. Hicimos un estudio que permitiera pensar esa Bogotá de largo plazo, que permitiera determinar cómo se va a lograr abastecer Bogotá no solo de aquí al 2060, sino inclusive al 2100. Y ese estudio es el que determina que efectivamente necesitamos un embalse plurianual. Como primera solución, no hay otra solución también que tiene que ver con traer más agua del sistema Tominé, y pues habría que aumentar la capacidad de tratamiento en el sistema Tibitoc y requiere también una infraestructura adicional en Bogotá, pero el proyecto ideal y el que tendría menor impacto ambiental y menor costo sería hacer un embalse plurianual en Chingaza. Ese el estudio está listo y lo hicimos. Con eso lograríamos que de acuerdo al crecimiento de Bogotá y también pudiéramos soportar, o sea, no solamente pudiéramos soportar el crecimiento de Bogotá de aquí al 2060, inclusive al 2100, sino que pudiéramos hacer frente a estos fenómenos de cambio del clima, que pudiéramos tener un embalse que se desocupe en 3 años, y quiero que, pues soy muy insistente en esto, porque no se trata solamente de permitir que Bogotá siga creciendo de acuerdo al pronóstico que tiene de crecimiento, sino que efectivamente pueda hacer frente a fenómenos tan extremos como los que estamos viviendo de cambio climático. Entonces es fundamental este proyecto es fundamental para eso, y eso lo dejó el estudio. ¿Qué quiere decir entonces? De largo tiempo. Quiere decir entonces que esta administración, de acuerdo al estudio que ustedes dejaron listo, tiene que decidir si tramita o no nuevamente ese Chingaza 2. O sea, la administración de Carlos Fernando Galán, bajo la batuta de Natasha Bendaño, gerente del acueducto de Bogotá, tiene que decidir con eso que ustedes entregaron si hacen Chingaza 2 o no hacen Chingaza 2. Hay que ponernos de acuerdo con las autoridades ambientales. Yo también vivo en Bogotá y también soy muy interesado, pues fuera de haber salido ya del acueducto, en que efectivamente eso se defina para que no sigamos teniendo pues estos inconvenientes de racionamiento del agua, pero es fundamental sobre todo desde el punto de vista ambiental, que nos pongamos de acuerdo con la ANLA, con la CAR, con las autoridades nacionales, cómo podemos mover este proyecto. Es fundamental. Pues es don Noel Valencia, exgerente del Acueducto de Bogotá entre julio de 2023 y enero de 2024. Exgerente Valencia, mil gracias por atendernos, por sacar este tiempo para explicarnos lo que ha venido pasando con la infraestructura para proveer de agua a los capitalinos, y créame que ha sido muy útil poder escucharlo a usted sobre ese plan que dejaron listo para decir que la mejor opción, según lo que ustedes investigaron, para Bogotá es realmente hacer ese Chingaza 2. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila. Camila, ¿sí? Muchas gracias.